A ver, hay caminos que son mucho, pero que mucho más que un simple trozo de asfalto para ir de un sitio a otro. Son como crónicas vivas de la historia, arterias que nos conectan directamente con el pasado, con la gente y con las economías que les dieron forma. Pues hoy vamos a recorrer uno de esos caminos. Para meternos en faena, esta cita de Miguel Ángel Molina Palma, de verdad, es que lo clava. No estamos hablando de un sendero cualquiera, para nada. Hablamos de un auténtico testigo de la historia, un camino que lo ha visto pasar todo, romanos, visigodos, musulmanes, cristianos, cada uno dejando ahí su pequeña huella. Para entender la importancia de este camino tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Vámonos muy, muy atrás, a una época donde no había autopistas ni nada que se le pareciera. En plena Edad Media, este camino era literalmente la única conexión, la línea vital entre la ciudad de Granada y su salida al mar. Y ojo, esto es súper importante que lo entendamos. No era una carretera como las que imaginamos hoy, era lo que se conocía como un camino de herradura, o sea, un sendero escarpado, tallado en el paisaje a base del paso constante de mulas y sus arrieros. Un viaje por aquí no era un paseíto, era una auténtica proeza. El recorrido arrancaba en la capital del reino, en Granada, y desde ahí se iba adentrando en el espectacular Valle de Lecrín. Era el único vínculo por tierra para el comercio, una ruta esencial que conectaba el poder de la ciudad con la riqueza que llegaba de la costa. ¿Y qué se movía por aquí? Pues el motor de la economía, ni más ni menos. El famoso oro dulce, que era como se conocía la caña de azúcar, viajaba desde la costa hacia el interior, y en la otra dirección, pues productos como el vino, el aceite o la seda, que iban directos al puerto de Motril para exportarse. Cada viaje de un arriero era un chute de vida para la economía del Reino de Granada. Pero claro, el camino era un desafío constante. Había unas pendientes tan brutales que se ganaron nombres como la Cuesta de la Escalera, imaginaos. Y lo peor de todo eran los ríos, el Guadalfeo y el Saleres, que como tuvieran una crecida se llevaban por delante los puentes, que eran bastante precarios, y podían dejar a la gente aislada durante días. Cada viaje era literalmente una apuesta contra la naturaleza. Damos ahora un salto en el tiempo hasta un momento clave, el siglo XIX. Aquí las necesidades cambian. La burguesía industrial, que se había enriquecido con la caña de azúcar, exige una vía de comunicación más rápida, más segura. El viejo camino de herradura simplemente ya no daba la talla. Y aquí es donde se produce un choque de trenes, un choque entre dos mundos. Por un lado, el camino viejo, el de toda la vida moldeado por la naturaleza, y por el otro, la carretera de Isabel II, una obra de ingeniería diseñada por el ser humano para dominar el terreno, para que pasaran carruajes y para acelerar el comercio. Es el paso de la tradición al progreso. Pero este progreso, claro, tuvo un coste. La construcción duró 30 largos años y se tiró en gran medida de la población reclusa como mano de obra. Para financiar todo el tinglado se impusieron peajes en los nuevos puentes, algo que, como es de imaginar, provocó un montón de protestas entre la gente. Modernidad, sí, pero no sin controversia. Ahora viene una de las cosas más fascinantes, y es que tenemos una especie de foto de cómo era viajar justo antes de esta gran transformación. Un anuario militar de 1820 nos da un análisis súper detallado de las dos rutas que existían en aquel momento. Fijaos en los datos, porque esto es muy bueno. El ejército tenía dos opciones. La ruta por Pinos del Valle, el camino antiguo, era mucho más corta, 14 horas. El problema es que era un camino de herradura y te obligaba a vadear un río bastante peligroso. La alternativa, por Lanjarón, le añadía 5 horas más al viaje, pero era casi todo carretera para carros y, lo más importante, tenía un puente. La diferencia de tiempo era notable, ¿eh? 5 horas en un viaje así es muchísimo. Esto nos muestra el dilema que tenía cualquier persona en esa época. ¿Te arriesgas por la ruta corta y peligrosa o apuestas por la seguridad aunque tardes mucho más? La elección no era para nada sencilla. Y aquí está la clave. Esta cita del propio documento militar lo deja clarísimo. A pesar de ser más larga, recomendaban la ruta de Lanjarón. ¿Por qué? Porque el río Guadalfeo, y cito textualmente, era casi siempre peligroso y muchas veces invadible en la ruta corta. Para el ejército, la seguridad estaba por encima de la rapidez. Punto. Entonces llega la gran pregunta. Con la construcción de la carretera nueva, ¿qué pasó con el antiguo y legendario camino viejo? ¿Se lo tragó la tierra? ¿Simplemente desapareció? Pues la respuesta es que sí, todavía existe, pero su propósito ha cambiado por completo. Ya no es una ruta que se toma por necesidad, sino por elección. Ha encontrado, por así decirlo, una nueva vida en el mundo moderno.
El camino ha renacido, de verdad. Lo que antes era una ruta comercial agotadora, ahora es un sendero histórico, un paraíso para amantes de la naturaleza y del senderismo. Los tramos que sobrevivieron a la carretera moderna se han convertido en una invitación a explorar paisajes espectaculares y a conectar con la historia de la región de una forma muy física, muy directa. Así que, la idea principal es esta. El camino viejo nunca murió, simplemente se transformó. Sigue cumpliendo su función de conectar lugares, pero ahora también conecta nuestro presente con el pasado. Los arrieros han sido reemplazados por senderistas, pero el espíritu del camino, el de la conexión y el esfuerzo, sigue ahí, intacto. Y todo esto nos deja con una última reflexión. La próxima vez que caminemos por un sendero antiguo o por cualquiera, quizás merezca la pena pararse a pensar qué historias de comercio, de peligro y de vida se esconden bajo nuestros pies, porque al final, cada camino es un libro que está esperando a que lo leamos.